Muy buenos días. Damos inicio a esta audiencia de hoy jueves 25 de octubre en causa RIT 600 del año 2017. Nos encontrábamos escuchando los alegatos de clausura de la defensa. Tiene la palabra. Gracias, su señoría. Efectivamente, el día de ayer terminábamos de analizar el caso 6 de la acusación. Y más allá de que creo que se acreditó la falta de participación del acusado en el ciclo y en gran parte del ciclo del caso 6, también hacíamos mención ayer que lo relevante en este caso, y que también se da para los casos 1 a 5, es que había razón de negocio para realizar dichas transacciones. Y eso se probó a través de los múltiples medios de prueba que hemos hecho mención en nuestros alegatos de clausura. Y algo también que alcanzamos a adelantar el día de ayer, que es transversal para los casos 1 a 6, es que existe razonabilidad económica. Y con respecto a este término, el Ministerio Público y el resto de los acusadores trajeron a juicio a un perito, a don Orlando de la Vega Luna, de SEAL de Valparaíso, el cual dedicó igual largas jornadas para no solamente explicar la integridad de su peritaje o lo que le tocó a él participar en esta pericia, sino que con respecto al objetivo 4 de dicha pericia, que era la razonabilidad económica. Ayer algo alcanzamos a ver en cuanto a lo que a juicio de esta defensa había sido una suerte de mutación o variación del término o concepto de racionalidad económica utilizado por Orlando de la Vega en su peritaje, que era el mismo de su declaración inicial en forma espontánea como perito en este juicio, y que fue mutando a raíz de las preguntas que se le hicieron en el examen directo entre una opción entre distintas alternativas para elegir la mejor posible en un momento determinado, como elemento de la racionalidad humana, bajada al término de racionalidad económica, señaló él, y había mutando a actos reflexivos, pensados, deliberados, muy similares al dolo, que fue precisamente lo que señaló los acusadores, principalmente el Ministerio Público, en su clausura. Sin embargo, vimos en el contraexamen del perito de la Vega, y también en parte con el perito Drago Radovich, que esta pericia en particular, y esto es relevante para lo que voy a decir enseguida, la única contraparte real, a pesar de que el contrato de prestación de servicio entre SEAL y el Ministerio Público señalaba que la contraparte técnica iba a ser el Ministerio Público, vimos que el Ministerio Público solamente operó como buzón y enviaba las observaciones que eran remitidas por la contraparte técnica real y financista, la pericia que era Moneda. Y vimos también los comentarios que realizaba Moneda a observaciones en el periodo correspondiente a las distintas conclusiones según el estado de avance de la pericia, en particular a través del abogado de Moneda, Carlos Frías. Y vimos también a través del contraexamen que una de las observaciones, quizás la primera observación señalada con respecto a este punto, este objetivo 4 del informe de SEAL, era que Moneda le reprochaba, luego que había concluido que había racionalidad económica en las operaciones, le reprochaba la definición de racionalidad económica y le dijo, mire, sabe, esto carece de claridad. Esa fue la observación que hizo Moneda. Y la respuesta que da de la Vega en esa observación y que también la repite en este juicio, será que en realidad no es confusa, porque la definición que él ocupa es siguiendo a un profesor que lo alcanzamos a mencionar ayer, Gregory Mankiw, un profesor norteamericano que tiene una obra a principios de economía, en que señala que la racionalidad económica es la capacidad del ser humano de discernir y elegir en un sentido amplio cómo emplear los recursos que tienen usos distintos, usos alternativos, y que además son limitados y escasos, para satisfacer sus necesidades que son ilimitadas, suponiendo sistemáticamente que resueltamente hará y dará lo mejor para lograr sus objetivos y propósitos. ¿Qué es lo que dijo Orlando de la Vega? Dice que esta definición no es confusa, todo lo contrario, es empleada para la enseñanza partiendo de la premisa que describe claramente que la racionalidad es una opción o decisión entre caminos alternativos, A, B, C, aplicada, por cierto, a la administración de recursos como materia de la ciencia económica. Nosotros le preguntamos acerca de este libro, Principios de Economía, que yo he mencionado, que él sigue en su informe y así lo ratificó, en que
dentro de nuestros principios de economía, es que uno de ellos es que los individuos se enfrenten a esta disyuntiva, y así lo reconoció Rolando La Vega en juicio, y que para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otras cosas, que también nos gustan. Por tanto, tenemos que elegir entre dos objetivos. Se le preguntó si esta era la definición que él seguía. Él respondió, sí, correcto. Y le hicimos 4 preguntas más. Esto llevado al ámbito económico, y siempre siguiendo al profesor Mankiw, que es el profesor que él sigue. Este autor señala que las personas en sus decisiones económicas comparan los beneficios marginales y los costos marginales, y eso los haría ajustar constantemente su plan de acción. Y en este análisis subyace el concepto de racionalidad. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?, le preguntamos. Él dijo, sí, estoy de acuerdo. Y luego hablamos del homo economicus, que define también y refiere el profesor Mankiw en su obra. Y le preguntamos, señor de la Vega, la teoría económica está poblada, siguiendo al profesor Mankiw, de una especie llamada a veces como homo economicus, cuyos miembros siempre son racionales. Como gestores de empresas, maximizan los beneficios. Como consumidores, maximizan la utilidad. Dadas las restricciones con las que se encuentran, sopesan racionalmente todos los costos y los beneficios y siempre eligen el mejor curso de acción posible. ¿Es así? ¿Qué respondió el perito de la Vega? Así es, tal cual. En consecuencia, el término racionalidad económica que usted concluye en su informe, le preguntamos, y en sus conclusiones que relata en este juicio, de las operaciones analizadas en su pericia, se refiere precisamente a estos términos de racionalidad económica y que siempre puede elegir el mejor curso de acción posible. ¿Qué respondió? Así es, a eso me refiero. Es decir, este es el verdadero concepto de racionalidad económica contenido no solamente en el informe pericial, sino que es lo que vale, que lo declaró el perito en este juicio. No hay dolo, señoría. La definición y conclusión del perito de SEAL sobre la racionalidad económica de las operaciones es clara y contundente. Sopesan racionalmente todos los costos y los beneficios y siempre eligen el mejor curso de acción posible. Todas las transacciones, señoría, tienen racionalidad económica. Incluso más, uno podría estar de acuerdo o no de acuerdo. Recordemos el fenómeno del cine negro que él mencionaba. Él dijo coloquialmente, bueno, después de la batalla todos somos generales. Uno podría efectivamente decir, ¿sabe? Esa decisión no es correcta, pues fue una mala decisión. Recordemos a Carlos Wolff, el inversionista promedio que dijo el Ministerio Público en su clausura. Carlos Wolff nos dijo que invirtió todos sus ahorros, 200 millones de pesos, en una sola acción, Norte Grande. Uno podría decir, ¿ese es el inversionista promedio? O más bien un inversionista arriesgado, en que pone todos los huevos en la misma canasta. Pero él hizo un análisis y tuvo racionalidad económica esa inversión. Uno podrá compartir o no compartir si esa fue una mala o una buena decisión. Pero hay racionalidad económica. Y él eligió un camino. E invirtió todo en un solo título. Creemos claramente desde ya que no es un inversionista promedio. Su señoría, acá también se ha cuestionado, y también es algo transversal, los casos 1 a 6, que un elemento fundamental sería que no existe ánimo de vender ni ánimo de comprar. No hay ánimo de enajenar. Agregando un elemento típico del artículo 53, que no está simulado, en que, como dijo el Ministerio Público en su clausura, la voluntad real es distinta a la voluntad declarada. La verdad, eso, señoría, que incluso el Ministerio Público señaló, mire, cuando le preguntamos al acusado, él dijo, él confesó, no dijo confesó, se lo pongo yo, él dijo, si lo que queríamos era generar utilidades, por eso hacíamos estas operaciones. Señoría, el acusado declaró y dijo que gran parte del día de su labor como gerente general de una sociedad de inversiones era comprar y vender acciones, hacer trading. El que compra y vende acciones lo que quiere es generar utilidades. Y para generar utilidades reales, no ficticias, como ya lo acreditó el día de ayer Samuel Donoso, debe vender, debe enajenar para poder generar utilidad. Si yo no vendo, no compro, en este caso la venta para generar las utilidades, si no transfiero el dominio, ¿cómo? Se le preguntó, incluso derechamente, si lo que se pretendía en los casos 4 y 5 era precisamente vender la acción. Dijo, evidentemente que sí. Claro, es la única posibilidad de obtener
el objetivo propuesto, que era la generación de esta utilidad real y la valorización real de las acciones, era vender. Escuchamos también a la testigo de la Fiscalía, Ana Almonte, que nos dijo, mire, sí, lo que yo veía en la empresa era cómo Aldo Mota hablaba de compra y venta de acciones y su mayor parte del día era comprar y vender acciones. Muchas comunicaciones telefónicas, que incluso venían del periodo anterior de Jorge Araya. Incluso Patricio Phillips, que declaró en juicio, cuando era gerente general hace 20 años atrás, también nos habló de la compra y venta de acciones, naturaleza propia de una sociedad de inversiones, no de chimenea. Señoría, cuando hablábamos del riesgo, y a propósito de Carlos Wolff, el riesgo es inherente al mercado de valores. El riesgo es inherente a esta operativa. Y por eso que el mercado de valores es, y lo vimos y se probó en juicio, está extremadamente regulado. Y ya había sido anunciado incluso la apertura de los acusadores. Y tan regulado está, y que hemos acreditado, que precisamente todas las operaciones cumplieron esa regulación, cumplieron la normativa bursátil. Todas las operaciones, y los acreditamos latamente en el juicio, tuvieron su correspondiente documento tributario, todas tuvieron facturas, en todas se pagó el precio, en todas hubo transferencia del dominio. Recordemos el documento 25, letra A de la defensa, que refiere precisamente la forma en que se hace la tradición de las acciones, a través del traspaso de la misma. Y vimos los documentos de traspaso de acciones. Hubo transferencia de dinero, lo probamos. Vimos las distintas cartolas bancarias, lo probamos. Declararon en el juicio testigos expertos, Spencer, Yerkovich, Ponce Hidalgo, Martínez Ugarramundi, todos de la Fiscalía. Peritos Hernán Palacio, Luis Novoa, de la Defensa. Los expertos, todos acreditaron que en la compraventa de acciones se transfiere el dominio, aunque sea por un breve espacio de tiempo. Ayer mencionábamos estas operaciones que había hecho Moneda a propósito de Nazareno, en que había un segundo de transferencia. Su señoría, aunque sea minutos, existe transferencia de dominio. Así funciona el mercado de valores. Así lo dijeron los expertos de esta arte u oficio, en particular del mercado de valores. Todo esto, señoría, lo que hemos dicho, prueba, y es prueba directa, del ánimo precisamente del acusado de comprar y vender. O incluso es un indicio de aquello. El punto es, ¿dónde están los múltiples indicios irrefutables de los acusadores para acreditar lo contrario? ¿Para acreditar la falta de ánimo de enajenación? ¿Dónde están? No lo hemos visto en este juicio. En consecuencia, señoría, entendemos que en los casos 1 a 5, como ha dicho ayer el abogado Samuel Donoso, y en el caso 6, debe primar la presunción de inocencia porque no se han probado los elementos y los hechos señalados en la acusación, por lo que también corresponde la absolución. Señoría, quiero referirme ahora al segundo grupo de hechos de la acusación y que, tal como lo hicimos presente en nuestra apertura y lo que fue confirmado durante el juicio también en la clausura de los acusadores, fue bastante iluminador de lo que ocurrió efectivamente en el juicio. El título que aparece en la acusación con respecto a este segundo grupo de hechos, el título es falsificación. Falsificación de actas. Y todo lo que han dicho los acusadores, sin excepción, en sus alegatos de clausura, es que aquí estaríamos en presencia, se trataría de actas de directorio falsas y que se había acreditado su falsedad. Punto. Olvidan los acusadores que el hecho imputado en esta parte de la acusación es el envío malicioso de esas actas falsas, a la Superintendencia de Valores y Seguros, no la falsificación de las mismas. Sin perjuicio que, como veremos, las actas que dicen falsificadas no son actas por no cumplir los requisitos del artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas. No existe prueba alguna que acredite alguna participación
punible del acusado en esa supuesta falsificación, ni tampoco, evidentemente, en relación al envío de esas supuestas actas falsas. Recordemos que aquí lo imputado es este envío malicioso y no la falsificación. Una vez más, el principio de congruencia tiene plena vigencia en este capítulo. Escuchamos el testimonio, su señoría, del testigo, también testigo de cargo, del director Radoslav de Polo, que en el día 27 de julio, en el contrainterrogatorio de la defensa, se le preguntó si un borrador de acta deja de serlo solo cuando está firmada por todos los directores. Él respondió, sí, esa es la acta que se pega al libro y que se remite a la Superintendencia de Valores y Seguros. Esa es la definitiva. También el testigo de la Fiscalía, Alejandro Díaz, declaró que para él, en su trabajo que realizaba el auditor PricewaterhouseCoopers, las actas de directorio eran actas definitivas cuando estaban firmadas por todos los directores. El 31 de julio, en el examen directo del Ministerio Público, se le preguntó, bueno, ¿y cómo se indica en el trabajo que él realizaba que sea el acta definitiva? ¿Qué respondió Alejandro Díaz? La que es borrador, por lo general, tiene un subtítulo que te dice que es borrador. O cuando vas a pedir el acta, te dicen, esta acta todavía es un borrador porque no ha sido firmada por todos. En la misma línea, el testigo Sebastián Odó señaló que conforme al artículo 48 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta definitiva es aquella que cuenta con la firma de todos los directores. Esto es relevante porque uno de los testigos de cargo principales del Ministerio Público, don Pablo Guerrero, le señaló a la Fiscalía, a todos, pero al examen directo de la Fiscalía, el día 18 de julio, que era bastante habitual primero que se firmaran actas en hojas sueltas y en otras ocasiones se firmaban actas ya pegadas en el libro respectivo de actas. Y ante una pregunta del Ministerio Público, por tanto, pregunta abierta, no había ninguna sugestión o inducción en esa pregunta, le preguntan si un acta que ya está firmada por uno o dos directores, ¿qué es? Pablo Guerrero respondió, para mí es un acta firmada por dos directores. Y ahora viene lo interesante. El Ministerio Público pregunta, pero a ver, en términos de la diferenciación entre borrador y definitiva, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de Pablo Guerrero? Buena pregunta. Dice. Para mí, el acta que está firmada por un director deja de ser borrador. Es un acto que tiene una firma nomás. Si hay algún cambio posterior, porque alguien se dio cuenta que hay un error o hay una materia mal reflejada, lo que correspondería es volver a firmarla y cambiar el acta con el consentimiento de todos los que la han firmado. Si hay un error o una materia mal reflejada, lo que corresponde es volver a firmarla y cambiar el acta con el acuerdo del resto de los directores. Esto es importante, su señoría, porque se relaciona directamente con dos pruebas más del Ministerio Público. Me refiero a la declaración del perito del Ministerio Público, Jorge Muñoz Neira, perito documental, y quien declaró acerca de su informe pericial documental número 716 del año 2016. Y también al otro medio de prueba, número 80 del Ministerio Público, que contiene los cuadros gráficos demostrativos de los cuales hizo alusión el perito Muñoz Neira y que forman parte de su pericia. En el contraexamen, su señoría, de este perito, cuando la defensa le exhibió este otro medio de prueba, número 80 del Ministerio Público, vimos que contenía varios cuadros, varias fotografías, su señoría lo recordarán. Y uno de ellos, y que quiero mostrar, su señoría, con la autorización del tribunal, que se refiere al cuadro gráfico demostrativo número 14, en donde se comparan las actas de oro blanco entregadas por Pablo Guerrero Valenzuela y las que estaban pegadas en el libro. En la imagen de la izquierda se encuentran las actas entregadas por Pablo Guerrero, que habían sido escaneadas, bien supimos, en mayo del año 2012, y que fueron entregadas al Ministerio Público. Esa acta, insisto, que tiene fecha 28 de marzo del año 2011, de oro blanco,
en que se aprecia que tiene dos firmas, la firma del presidente Julio Ponce Lerú y de Pablo Guerrero Valenzuela. Y faltan dos más, Luis Eugenio Ponce y Roberto Izquierdo. La imagen de la derecha, incluso para ser más preciso, en la imagen de la izquierda se ve que concluye esta acta con la cláusula que dice tercero o punto tercero y que se refiere al remate de acciones de Pampa Calichera A de los 163 millones de acciones. La imagen de la derecha es el acta que tiene fecha 29 de marzo, pegada en el libro que dice cuarto remate de acciones y que cuenta con las firmas de todos los directores. El presidente, Julio Ponce Lerú, Pablo Guerrero Valenzuela, el director Eugenio Ponce Lerú, Roberto Izquierdo. De hecho, si vemos el cuadro demostrativo el siguiente, el número 15, se aprecia que es en la misma acta, al costado izquierdo, antes tenía el folio 057, ahora es 056, se aprecia que contaba en las copias de Pablo Guerrero en mayo de 2012, de esta acta, de fecha 28 de marzo de 2011, las firmas también de Francisca Ponce Pinochet, Julio Ponce Pinochet y Aldo Mota Camp como gerente general. El de la derecha están las firmas de la acta pegada en el libro del 29 de marzo de 2011 de oro blanco, en que están las firmas también de los directores Francisca Ponce, Julio Ponce Pinochet, el gerente general Aldo Mota, y además la firma de Claudia Morales Sosa como secretaria de actas. Pues bien, cuando se le preguntó al perito con respecto a estas firmas y que contenían estas dos firmas, me refiero a la lámina el cuadro gráfico número 14, el perito concluyó que las firmas, al hacer la comparación entre las copias que habían sido entregadas por Pablo Guerrero y las que estaba pegado en el libro, concluyó que las firmas del presidente Julio Ponce Lerú y la firma del director Pablo Guerrero Valenzuela provenían de la misma mano. Eso fue lo que nos dijo. Y en consecuencia, él concluye, incluso vamos a hacer un zoom, que es el cuadro gráfico número 26, con respecto a ese punto en particular. Y aquí se invierte, el de la izquierda es el que está pegado en el libro y el de la derecha son las copias de Pablo Guerrero del mayo de 2012 entregadas a la Fiscalía. Él concluye que ambas firmas se hicieron nuevamente, que ambas firmas provienen de la misma mano, que ambas firmas, en el caso del presidente, es de Julio Ponce Lerú y en el caso de Pablo Guerrero es de Pablo Guerrero. Y al ser evidente, incluso por el trazado de la firma de Pablo Guerrero, en que es una firma nueva, claramente, él lo dijo, aquí firmó ambos documentos. Es decir, tanto el presidente como Pablo Guerrero firmaron ambos documentos. Y así lo concluyó el perito. Es decir, y volvamos a la número 14, esa copia que le faltaban firmas, incluso vimos por la fecha que desde mayo del 2012, o mejor dicho, desde marzo del 2011 a mayo del 2012, se mantuvo en el libro un acta que le faltaban firmas. Se cambió esta acta, ¿sí? Y de hecho el punto tercero pasa a ser cuarto. Y se volvió a firmar. Sí, se volvió a firmar. Por tanto, las palabras de Pablo Guerrero Valenzuela adquieren aún mayor fuerza. Si hay algún cambio posterior, porque alguien se dio cuenta que hay un error, una materia mal reflejada, lo que corresponde es volver a firmarla y cambiar el acta con el consentimiento de todos los que la hayan firmado. Señoría, esto fue lo que ocurrió acá. Se cambió el acta y se volvió a firmar. Lo dijo en estrado Pablo Guerrero Valenzuela. La Fiscalía probó que hubo una nueva firma en esta segunda acta. Lo que además, su señoría, tiene lógica en la misma línea señalada por el propio testigo Pablo Guerrero Valenzuela y Roberto Izquierdo, en que reconocieron que el contenido de las actas, esto es, el préstamo entregado por Pampa Calichera a Oro Blanco, que aquí es aceptado por Oro Blanco, para comprar, ¿qué cosa? Las acciones SQM-A. ¿Qué se compraron? Las 5 millones de acciones SQM-A estaban en conocimiento del directorio. Tanto es así que lo que firma el mismo Roberto Izquierdo es el acta que está pegada en el libro.
Señoría, ni siquiera da para una prueba indiciaria eventualmente del caso 5, esta situación de las actas. Aquí, su señoría, las actas con las firmas de todos los directores es la que está pegada en el libro. Se cambió, de hecho el mismo acusado declaró, sí, se cambió. Pablo Guerrero da la razón, incluso, insisto, en un examen directo del propio Ministerio Público. Esto también es relevante, señoría, sin perjuicio de lo que se ha referido, en que se acreditó en el juicio que quien estaba a cargo de la redacción de las actas, a cargo de la circulación de los borradores de las actas, a cargo de la custodia de las actas, no era el acusado, sino que Claudia Morales. Esto fue declarado además por el propio testigo Sebastián Odó. Pero, señoría, volvamos a la imputación concreta. ¿Qué es lo que se imputa en este segundo grupo de hechos al acusado? Es la infracción del artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores. Esto es el envío malicioso de información falsa al mercado y público en general, y también a la Superintendencia de Valores y Seguros, y que se le atribuye participación material y directa del 15 número 1 del Código Penal como autor material y directo. En el juicio no se probó de ninguna manera que el acusado haya enviado esas actas de directorio, que serían el contenido de esta imputación. No hay prueba alguna que se haya presentado en el juicio acerca de este envío de estas actas dubitadas. Ni siquiera las cartas que se señalan en la acusación del 21 de agosto del año 2012 fueron incorporadas mediante lectura por el Ministerio Público, en que esas cartas, según la acusación, señala que habrían sido enviadas actas en que se habían pedido, y aparece de 2006 a 2008, y que por error habrían sido agregadas hasta el año 2011. Y además, su señoría, no se ha acreditado que exista un eventual elemento subjetivo especial, que es la malicia, que exige el tipo penal del 59 letra A. Estamos claros de que la doctrina de jurisprudencia es prácticamente uniforme. El concepto malicia, cuando lo ocupa el legislador, se refiere a la existencia del dolo directo, a fin de excluir el dolo eventual. Y desde ya el artículo 2 y 10 número 13 del Código Penal señalan que cuando se quiere castigar la negligencia, eventualmente la imprudencia, eventualmente la culpa, la ley lo dice expresamente. Por lo que los acusadores debieron probar, primero, que las actas son falsas; segundo, que el acusado envió esas actas a la Superintendencia de Valores y Seguros; y tercero, que lo hizo con dolo directo. A juicio de esta defensa, nada de eso se ha acreditado. Y por tanto, este dolo directo implica que el acusado debe conocer los elementos de este tipo objetivo del delito, la conducta sancionada, y dirigir su voluntad directamente a concretar esa conducta, no otra, faz objetiva y subjetiva del dolo. Incluso, su señoría, recordarán que el testigo Sebastián Odó declaró que durante el proceso de fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012, la carga de trabajo era tal, por la gran cantidad de oficios y requerimientos de información que se recibían en las compañías todos los días, se estableció un protocolo o un proceso interno para poder canalizar la gran cantidad de oficios y así dar respuesta en tiempo y forma, declaró. Y agregó además parte de este protocolo, proceso interno. El oficio llegaba al gerente general, el gerente general le daba una copia a Sebastián Odó, y Odó organizaba los equipos de trabajo internos para dar respuesta a los oficios. Incluso en relación a una pregunta de la defensa, Sebastián Odó acerca de quién redactaba estas cartas, él dijo: yo redactaba las cartas. Yo redactaba la carta y luego la firmaba el gerente general. Ese era el protocolo y el proceso que además fue, o que ratifica, lo que había declarado ya inicialmente en este juicio el acusado. Y el tema del dolo directo es muy relevante, y me quiero referir brevemente a este punto porque la jurisprudencia administrativa también así lo ha señalado. Y quiero traer a colación una resolución relativamente reciente, ya de la Comisión para el Mercado Financiero, del 27 de abril del año 2018. Llevamos un poco más de juicio. Que es la resolución sancionatoria número 1653
de la fecha que ya he indicado y que dejaré a efectus videndi, y que se refiere al caso de la Administradora General de Fondos, Aurus, Capital Sociedad Anónima, más conocido como caso Aurus. Esta resolución de la Comisión para el Mercado Financiero aplica sanciones a esta administradora y a algunos de sus ejecutivos principales por varias infracciones a la ley de sociedades anónimas y también de mercado de valores. Y en particular, con respecto al artículo 59, letra A, que también aplica sanciones y no aplica sanciones. Lo singular, por lo pronto, señoría, es que la Comisión de Mercado Financiero, y por eso también la traigo a colación, es donde opera como fiscal de unidad de investigación, sabemos, don Andrés Montes, el mismo fiscal que firmó esta acusación, en la cual imputaba delitos del 59, letra A mi defendido. Pero esta resolución dice varias cosas, pero brevemente, y me permito leer. En la resolución, página 208, en la letra C.9, donde se analizan los descargos planteados por los ejecutivos, básicamente Antonio Cruz, Alejandro Furman, Sergio Furman, José Musalem, Juan Carlos Delano y Aurus Capital S.A., Administrador General de Fondos, dice que en esta parte se imputa la conducta descrita en la letra A del artículo 59, en cuanto a envío de información. El descargo, señala la comisión, será acogido dado que no consta en el expediente una actuación que, más allá de proporcionar información errónea, se haya efectuado con una intención positiva de dañar o defraudar al mercado. De modo que, estimando que la malicia es un elemento subjetivo que debe acreditarse y que los autos no proporcionan antecedentes respecto de este elemento subjetivo, no resulta aplicable justificar su existencia. Luego, en la página 220, en el punto 10, ya en la parte resolutiva, señala infracción a letra A del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores, por cuanto habría maliciosamente proporcionado antecedentes falsos a la superintendencia, hoy comisión, y al público en general, correspondiente a estados financieros, valores, libros de la cuota, patrimonio neto y activo total, como por haber avalado las certificaciones anuales requeridas por la sección 7 de la circular número 1869. Respecto de este cargo, corresponde sancionar a don Mauricio Peña por cuanto proporcionó intencionalmente información falsa sobre la custodia y valorización de los instrumentos de los fondos. Párrafo siguiente. En cuanto a los demás directores, gerente general y a Aurus Capital S.A., Administrador General de Fondos, el cargo será levantado, dado que no consta en el expediente una actuación que, más allá de proporcionar información errónea sobre el sistema de gestión de riesgo y control interno de Aurus, al emitir o avalar las certificaciones antes referidas, se haya efectuado con una intención de dañar o defraudar al mercado sin que los autos proporcionen antecedentes respecto a este elemento subjetivo que no resulta posible justificar su existencia. En consecuencia, el dolo directo es exigido por el legislador y así también lo ha entendido la propia Comisión para el Mercado Financiero. Y este elemento tampoco se ha configurado en la prueba rendida en este juicio. Su señoría, en relación a los aspectos jurídicos de los requisitos del tipo penal, hicimos una alusión más o menos extensa en nuestros alegatos de apertura, por lo que me remito a ella. Sin perjuicio de lo cual, y quiero solamente utilizar algunos minutos, entendemos que los hechos imputados por los acusadores en la acusación, fiscal y particular, no cuadran con el tipo penal. Y solo señalar que efectivamente que esta conducta atribuida, e insisto, no acreditada en el juicio, no se corresponde con el elemento que exige para los efectos de lo dispuesto en esta ley. Entiende esta defensa, y así lo señalamos en la apertura y también citando a los autores que la respaldan, que los objetos de la falsedad deben ser siempre para los efectos de lo dispuesto en esta ley. Lo que quiere decir que los antecedentes falsos que se proporcionen o los hechos falsos que se certifiquen deben provenir de los deberes de información que la Ley de Mercado de Valores impone. Lo anterior permite obtener una demarcación del ámbito típico de la falsedad en cuestión. La información falsa ha de ser aportada para esto, para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores. Y en consecuencia, el alcance y objeto de la falsedad debe referirse necesariamente a aquellas obligaciones de información que están a partir del título segundo y tercero de la Ley de Mercado de Valores. Efectivamente, escuchando el audio en mi alegato de apertura, erróneamente yo señalé títulos primero y segundo, a pesar de que mi apunte decía segundo y tercero. Pero en realidad la referencia es a los títulos segundo y tercero de la Ley de Mercado de Valores.
Y en este caso, señoría, hemos dicho que los acusadores no probaron en el juicio el envío de estas actas. Pero además, esta conducta atribuida y no probada al acusado no habría tenido la potencialidad de poner en riesgo el bien jurídico protegido por esta norma, pues no se trata de información que haya podido siquiera ser conocida por el mercado ni el público en general. De hecho, sí probamos en el juicio que el procedimiento de fiscalización de la Superintendencia de los Seguros es de carácter reservado, según declararon en el juicio, ante preguntas directas a este punto, los testigos de cargo Carlos Pavés, María Luz Chástebej y Víctor Zapata. Incluso Zapata hizo la referencia que para él no era secreta, sino que era reservada. Y también lo dijimos en nuestro alegato de apertura, el profesor Héctor Hernández, en un artículo, no en un informe en derecho, un artículo que dejamos a efectos vivendi, el alegato de apertura, publicado en junio del año 2017, en la revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, se refiere a este punto y ya el título es decidor. La necesaria relevancia para el precio de los valores de la información falsa del artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores. En lo pertinente, señala el profesor Hernández, no es razonable pensar que el artículo 59, letra A, aunque tenga como destinatario solo a sujetos especialmente obligados, reprima de modo indiferenciado la entrega de cualquier clase de antecedente falso y que haga eso una de las figuras centrales y más graves del derecho penal del mercado de valores. Y continúa. Por tanto, lo es solo cuando la falsedad recae sobre antecedentes relevantes para la cotización de valores en el mercado, pues solo es en ese caso en que se atenta directamente contra el mercado de valores, y no solo de una manera inmediata, dice inmediatamente, a través del ataque contra la fiscalización de dicho mercado. Finalmente, su señoría, la acusación fiscal como particular imputan que esta conducta, el acusado buscaba representar ante la Superintendencia de Valores y Seguros, ante sus accionistas, ante el mercado de valores en general, que la realización de la operación Linsor, el caso 5, habría sido puesta, así lo dice la acusación, oportunamente en conocimiento de los respectivos directorios y que habían sido aprobadas por el número de directores que a esa fecha y para operaciones sobre cierto monto exigían los estatutos sociales. Eso es lo que dice la acusación. Dos puntos breves a este respecto. En el alegato de clausura, el Ministerio Público cambia este objetivo reprochado que está escrito en la acusación y indica ahora que el objetivo supuesto de este envío, de esta falsificación, dice ella, es solo uno. Se trata ahora, dice, de encubrir la responsabilidad y participación de la administración cometiendo otro delito. Eso lo dijo el Ministerio Público en su clausura. Nada de esto dice la acusación. Por tanto, de nuevo se agregan, se adicionan otras circunstancias fácticas que no están en la acusación y que por lo demás no han sido probadas. Los acusadores tampoco probaron en el juicio que los estatutos sociales de Pampa Calichera y Oro Blanco exigieran cierto número de directores para operaciones de cierto monto. La defensa incorporó como prueba documental, en el número 29, los estatutos sociales de Oro Blanco y en el documento de la defensa número 30, los estatutos sociales de Pampa Calichera. En ninguno de ellos aparece esta exigencia aludida en la acusación. En consecuencia, señoría, también estimamos que en relación a este segundo grupo de hechos no se han probado los hechos imputados y en consecuencia lo que corresponde es la absolución del acusado. Brevemente, señoría, quiero referirme a la acusación particular del querellante Moneda. El acusador particular ha fundado su especial imputación y, como ya hemos dicho, su elevada pretensión punitiva de 12 años de presidio mayor en su grado medio de privación de libertad, en base a nuestro juicio a una calificación forzada de los hechos. Y decimos forzada por dos razones. Primero, porque se trata de exactamente los mismos hechos contenidos en la acusación fiscal de los casos 1 a 6, que para el acusador particular son hechos constitutivos del tipo penal del artículo 53, pero además
del artículo 60, letra H. Esto es uso o revelación de información privilegiada. Uno de los atentados más graves al funcionamiento del mercado de valores. Y luego Moneda califica, ya en el caso 6, que parte de esos hechos del caso 6, especialmente, señala la acusación particular, los hechos de la fase A del cuarto evento del caso 6, serían constitutivos del artículo o del delito contemplado en el artículo 52, esto es de manipulación bursátil directa, sin explicar en su acusación particular por qué ni dónde estos mismos hechos contienen los elementos típicos del 52 y además del 60 letra H. Y además de esto, porque el acusador particular, por eso decimos que es forzado, no probó en juicio cuáles eran estos elementos de los tipos penales que estarían en las proposiciones fácticas de su acusación particular. No probó tampoco de qué manera esa conducta atribuida al acusado conformaba la faz objetiva y también la faz subjetiva de dichos tipos penales. La verdad, su señoría, es que el acusador particular no desplegó ninguna actividad probatoria tendiente a acreditar su teoría del caso particular. En relación al uso o revelación de información privilegiada, artículo 60, letra H, a lo largo de estos 7 meses de juicio, ¿qué fue lo que escuchamos de la prueba rendida por Moneda acerca de este delito? Esto fue lo que escuchamos. Silencio. Nada. No escuchamos nada de la prueba rendida en juicio acerca de este delito. ¿Qué documento aportó Moneda para acreditar este delito? Ninguno. ¿Qué perito trajo Moneda para acreditar este delito? Ninguno. Ni siquiera trajo a su representado, Pablo Echeverría. ¿Qué evidencia material u otro medio de prueba trajo Moneda para acreditar este delito? Ninguno. Sin embargo, creemos que debemos al menos decir algunas palabras acerca del tipo penal del artículo 60, letra H, que sanciona el uso o revelación de información privilegiada. De los elementos del tipo penal, podemos decir que el sujeto activo es quien tiene acceso a la información. Los que en doctrina se denominan generalmente los insiders. No hay duda que Aldo Mota tenía acceso a esa información, dado evidentemente su rol de gerente general, al igual que el resto de los miembros del directorio. Todos ellos son insiders. Pero el tipo penal, la conducta reprochada por el legislador, es el uso indebido de esa información, en el sentido de revelar a terceros, los outsiders, información de este tipo. Y no solo eso, se agrega un elemento más, sin entrar a calificar si estamos en un elemento del tipo o es una condición objetiva de punibilidad. El legislador dice que este elemento haya sido en beneficio propio o para terceros. El término información privilegiada está definido en la propia Ley de Mercado de Valores, en el artículo 164, que me permito leer muy brevemente. A los efectos de esta ley, se entiende por información privilegiada cualquier información referida a uno o varios emisores de valores, a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos, no divulgada al mercado y cuyo conocimiento, por su naturaleza, sea capaz de influir en la cotización de los mercados, la cotización de los valores emitidos, como asimismo la información reservada a que se refiere el artículo 10 de esta ley. Y el artículo 165 refiere, que no lo voy a leer, se refiere precisamente a quiénes son los sujetos que tienen acceso a esa información que ya he referido, efectivamente, comprende a los gerentes generales y los directores. Como hemos dicho, su señoría, no solo los hechos no calzan con ninguna de estas circunstancias o elementos del tipo penal, sino que adicionalmente no se aprobó prueba alguna. Al contrario, lo que se probó en juicio, con la misma prueba común de todos los acusadores, incluyendo Moneda, por cierto, que fue el mismo organismo regulador, la Superintendencia de Valores y Seguros, quien desechó esta infracción. Su señoría, en el otro medio de prueba, número 21 del Ministerio Público, que contiene un pendrive enviado por la Superintendencia de Valores y Seguros, en la nube 2696189, que contiene el expediente administrativo,
en particular en la letra A de ese otro medio de prueba, donde está el expediente de tramitación. Si nos vamos al número primero romano, por letra I, en la carpeta expediente de tramitación principal, compuesta, como aparece en la acusación, en varios archivos en formato PDF, del número 1 al 155, todos correlativos, con folios que van del 1 al 22.745. En el folio o fojas 4882, se encuentra la primera presentación que hace AFP Habitat con fecha 20 de noviembre del año 2013. Y se presenta un escrito suscrito por los abogados de Habitat, Enrique Alcalde Rodríguez y Germán Subercasó Sousa, en que aparece en las fojas 4882, es referido, en lo principal téngase presente, en otro sí, solicita investigación que indica. En otro sí, refiere que considerando lo expuesto en el cuerpo principal de este escrito, se solicita la investigación a estas personas, incluyendo al acusado Aldo Mota, la investigación o el inicio de una investigación por el uso indebido de información privilegiada respecto de todas las personas a las cuales se le han formulado cargos en los oficios reservados 633, 634, 635 y 636. Y en caso de existir estos antecedentes por la comisión del delito, proporcionar los mismos al Ministerio Público en cumplimiento de lo dispuesto en las normas respectivas en el Código Procesal Penal. ¿Qué responde la Superintendencia de Valores y Seguros? También consta este mismo expediente, mismo tomo, folio o fojas 4950, 4950. Reservado número 861, de 22 de noviembre de 2013. Antecedente, su presentación de 20 de noviembre, fojas 4882. Al otro sí, y es una carta enviada por Hernán López Bonner, intendente de Valores, por orden del superintendente. Al otro sí, en relación a su solicitud de iniciar una investigación por la infracción que indica, uso de información privilegiada, y remitir los antecedentes al Ministerio Público, se resolverá en su oportunidad en mérito a los antecedentes de que se dispongan, así lo permitan, debiendo usted acompañar los que están en su poder y conocimiento para dichos efectos. Bueno, ¿qué es lo que hace Habitat? Efectivamente, el día 3 de diciembre, según folio o fojas 5096, reitera esta petición y dice cumple lo ordenado. Y acompaña, la verdad no acompaña, sino que hace un resumen de los cargos contenidos en las formulaciones de cargo. Por tanto, no hay un aporte de un nuevo antecedente como le pidió el regulador, que básicamente es lo mismo que hace el acusador particular en este juicio. Pide, pero no aporta antecedentes, no aporta pruebas. Y Habitat realiza apreciaciones doctrinarias en relación a la información privilegiada y al uso o revelación de la misma. Y para esos efectos acompaña y cita una publicación de mayo del año 2008 del abogado Francisco Pfeffer Urquiaga, que se llama Concepto de información privilegiada y deberes de quienes están en posesión de ella, a la luz de la jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema, publicada en la revista de Derecho de la Universidad de Chile. Lo interesante aquí, su señoría, es que como se repite en este tema de información privilegiada, y algo que subyace en toda la ley de mercado de valores, es que dice relación también con el precio y con la cotización del precio de mercado. ¿Qué es lo que dice AFP Habitat en este escrito citando a Pfeffer? Folio Fojas 5101, el punto 11. La definición, según Pfeffer, aparecería como muy amplia a primera vista, una vez que define el artículo 164. Muy amplia a primera vista, pero se limita en una serie de sentidos. Al señalar, comillas, cualquier información. La ley de mercado de valores querría señalar que toda información podría llegar a ser privilegiada, pero solo si se refiere a uno o varios emisores de valores a sus negocios o a uno o varios valores por ellos emitidos. Agrega en el punto 13. Por otro lado, la naturaleza de la información ha de ser capaz de influir en la cotización de los valores emitidos. En este sentido, el autor citado, Pfeffer, señala que la ley no exige un resultado, sino una potencialidad de influir en la cotización del valor y su precio. Para estos efectos, y recurriendo al artículo 9 de la Ley de Mercado de Valores, Pfeffer señala que lo determinante para calificar a la información como privilegiada en su aptitud y potencialidad su aptitud y potencialidad para afectar la cotización del valor de mercado. Es decir, AFP Habitat y, por cierto, el autor Francisco Pfeffer estiman como elemento esencial para los delitos de la Ley de Mercado de Valores,
aunque no esté contenido en su literalidad, la aptitud y potencialidad para afectar la cotización del valor o su precio en el mercado. Señoría, terminando, veamos qué resuelve la Superintendencia de Valores y Seguros ante esta segunda petición. Fojas o folio 5806, oficio reservado número 956 de 23 de diciembre de 2013. Antecedentes sus presentaciones de 3 de diciembre y 20 de noviembre de 2013. Folio 5096 y 4882. Dice, también firmado por Hernán López Bonner, por orden del superintendente. En relación a su solicitud de iniciar una investigación por infracción que indica y remitir los antecedentes al Ministerio Público, se resuelve. No habiendo aportado, más allá de los cargos efectuados por este organismo, antecedentes precisos y específicos que indiquen plausiblemente que este servicio debe iniciar una investigación por la infracción que se indica en sus presentaciones y conforme a los antecedentes con que se cuenta hasta el momento, no procede dar lugar a lo solicitado. No obstante lo anterior, hacemos presente que lo anteriormente resuelto es sin perjuicio de los procesos habituales de fiscalización que conduce o puede conducir esta superintendencia, ni de nuevos antecedentes que usted pudiera aportar, ni de su facultad de recurrir directamente al Ministerio Público. Nada de eso ocurrió. Señoría, no solo Moneda no probó nada en relación a estos tipos penales, ni la conducta que se le atribuye al acusado, sino que la propia Superintendencia de Valores y Seguros desechó dicha petición. En relación al artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, de manipulación bursátil directa, no existe prueba alguna aportada por el acusador particular o el resto de los acusadores que acrediten los elementos del tipo penal, ni menos la participación del acusado en ese tipo penal del artículo 52. Recordemos, dado que lo dije al inicio, que la calificación jurídica que hace el acusador particular es solo para el caso 6 y en particular para el cuarto evento de la fase A del ciclo de operaciones SQ. Es decir, para el primer ciclo, ciclo de compra de acciones, calichera A por inversiones SQ, a Sociedades de Inversiones Transcorp, entre junio y agosto de 2011. El acusado, su señoría, por Norte Grande, puso a la venta en el mercado de valores 3 millones de acciones de Pampa Calichera A el 17 de junio de 2011, la cual fue debidamente informada al directorio y registrada en la contabilidad, según vimos en el juicio. Estas acciones fueron adquiridas por Inversiones Transcorp a 798,36 pesos por acción. Y luego se detallan una serie de transacciones de acciones Calichera A entre Inversiones SQ, Transcorp y La Palma, y siendo la última el 17 de agosto de 2011. Señoría, ninguna participación le cupo al acusado en esas transacciones. Por SQ, por Transcorp, ni La Palma. Y Moneda no probó que eso haya ocurrido. En consecuencia, también, su señoría, solicitamos, dado que no se ha probado ni los hechos, ni la participación del acusado en relación a la acusación particular, solicitamos la absolución de nuestro defendido. Señoría, solamente para concluir, y sin perjuicio que el abogado Samuel Donoso va a tocar un tema central enseguida, algo que es transversal a todos los casos. Si hubiéramos comprado una acción, un título, el 16 de marzo de este año, cuando se inició este juicio, nadie nos podría haber asegurado cuál sería el precio de la acción hoy, 25 de octubre del año 2018. Así funciona el mercado y así lo probamos en el juicio. Es imposible. Y por eso dijimos que el mercado está fuertemente regulado y por eso hemos dicho que se ha cumplido la normativa bursátil. No tendríamos cómo saber si ese título iría al alza o a la baja. Pero una cosa se ha mantenido sin variación desde el 16 de marzo hasta el día de hoy. No ha ido a la alza ni a la baja. Y se ha mantenido sin variación y se ha mantenido incólume, que es precisamente el principio de presunción de inocencia del acusado, el cual no ha sido derribado por la prueba rendida en juicio. Se nos dijo que la defensa pedía al tribunal que no aplicara la ley. La verdad que es todo lo contrario. Lo que pide respetuosamente esta defensa es que el tribunal aplique la ley. La ley establece
la presunción de inocencia. Artículo 4 del Código Procesal Penal. La ley establece que el Ministerio Público ejerce la acción penal. Artículo 77. La ley establece que los hechos que deberán ser sometidos son solo los que están en la acusación. Artículo 259. La ley dice que solo esos hechos deben ser considerados por una eventual condena. Artículo 341. La ley dice que los acusadores deben probar en juicio los hechos conforme a los medios de prueba. Artículo 295. La ley dice que esa prueba debe ser valorada por el tribunal conforme a criterios que no vayan en contra de la lógica máxima de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados. Conocimiento de una ciencia o arte o oficio, como ocurre en el mercado de valores, tal como lo relataron en este juicio los expertos y nos dijeron cómo funciona el mercado de valores y que estas operaciones son de habitual ocurrencia. La ley establece que esta prueba, rendida en juicio, no otra, es la que debe superar el alto estándar de convicción más allá de toda duda razonable. Artículo 340. Respetuosamente pedimos al tribunal que se aplique la ley sustantiva, los principios de legalidad, tipicidad y reserva, y la ley procesal. Y con dicha aplicación no habrá otra salida que la absolución de nuestro defendido. Señoría, vamos enseguida a ver algunos temas principales de... Sí, para no interrumpirlo, atendida la hora, vamos a adelantar el receso ahora. ¿Sí? ¿Qué cosa sería? Vamos a adelantar ahora el receso para no interrumpirlo después. Entonces ahora vamos a... Si hiciéramos el receso a las 11, yo creo que alcanzo hasta las 11:10. ¿No? Bueno, ya, yo perdón. Sí, lo vamos a escuchar. Antes de eso, igual, 5 minutos, por favor.